Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes. Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California. En esta oportunidad nos corresponde meditar en el Evangelio de Lucas capítulo número 4, partiendo del versículo número 16 hasta el versículo número 30. Le he titulado a esta meditación de la siguiente manera: oportunidad. Estoy convencido de que nuestro Dios maravilloso a nosotros nos da la oportunidad cada día de vivir nuestra vida de una manera correcta, a plenitud, viviendo en obediencia, fortaleciendo nuestra vida cristiana, fortaleciendo nuestra fe, para creer en Él, para abrirnos a la fe, para experimentarlo, para vivir nuestra vida cristiana en una primera dimensión, en un primer plano, experimentando las bendiciones de nuestro Dios. Muchas veces entonces hay tantas circunstancias a nuestro alrededor, tantas cosas que podemos hacer o no hacer, que probablemente nos desvían del propósito que el Señor espera que nosotros tengamos en nuestra vida. Bueno, ¿qué podemos aprender de este precioso pasaje de la Escritura? Por lo menos aprendo tres cosas que me gustaría dejar en tu corazón, ¿sabes? Hablando de la oportunidad. Número 1, Dios nos da la oportunidad de creer en Él, Me gusta mucho cómo el Señor Jesucristo se acerca en el versículo número 16 en adelante a esta comunidad para expresar lo siguiente. Dice la Escritura: vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Sabe? El Señor Jesucristo llega a la comunidad que lo había visto crecer, a la gente que de alguna manera lo había mirado rutinariamente en la vida. Y dice que llegó ahí y se levanta a leer el texto. Y el texto dice: se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. El Señor entonces comienza a revelar el propósito para el cual Dios lo había puesto sobre la tierra, ¿verdad? Y toma esta profecía dada en Isaías y les dice lo siguiente. Dice: y enrollando el libro, en el versículo número 20, lo dio al ministro y se sentó. Dice: los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Versículo 22. Todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Decían: ¿no es este el hijo de José? ¿Sabe? Creo que Dios nos da a nosotros la oportunidad de creer en él. Él llega, en este caso, por ejemplo, a Nazaret, y lee esta escritura, esta profecía que apuntalaba, ¿verdad?, al Mesías. De alguna manera les está diciendo: se está cumpliendo. De alguna forma les estaba diciendo: aquí estoy y yo espero que ustedes crean en mí. Y sabes, quizás vamos a llamarle la familiaridad que ellos tenían con el Señor Jesucristo les impidió de alguna manera abrirse a la fe, abrirse a creer en Él de alguna forma. ¿Sabe? Muchas veces nosotros también en nuestra vida cristiana, en nuestra rutina diaria, en nuestra rutina cada domingo o nuestra lectura bíblica, muchas veces somos tan familiares ya con el Señor que nos perdemos de la bendición y no miramos lo que Dios puede hacer en nuestra vida. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Nos da la oportunidad de poder creer en Él. ¿Poder creer en qué, hermanos? Bueno, yo miro aquí, por ejemplo, en entender que el Señor nos da su unción para que nosotros podamos estar cerca de Él, en entender que de alguna manera Él puede sanar nuestro corazón quebrantado, puede ayudarnos a que nosotros podamos ir a predicar, ¿verdad?, la palabra, compartir con aquellas personas que de alguna manera necesitan mirar más allá de sus ojos, más allá de lo que sus ojos normales pueden ver, dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. ¿Sabe? Dios está revelándonos su palabra y nos está diciendo: crean en mí.
Yo quiero creer en nuestro Dios. En medio de mis dudas, en medio de mis tribulaciones, yo me atrevo a creer en nuestro Dios todopoderoso. Sabes, estas personas de alguna manera se preguntaban, ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el que siempre hemos mirado? No conocemos a su familia. ¿Cómo entonces nos viene a decir que Él es el que estamos esperando? De alguna manera no se abrían a la fe. Y entonces Dios nos da a nosotros una hermosa oportunidad para poder abrirnos a la fe. La segunda cosa que me gustaría dejar en tu corazón es lo siguiente: Dios también nos da la oportunidad de participar en su labor, Me encanta el versículo 23, porque el Señor entonces les dice lo siguiente, les dijo: sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. ¿Sabe? El Señor les está diciendo de alguna manera, les está dando la oportunidad de que crean en Él para que entonces participen de su labor milagrosa. Esta comunidad que lo había mirado crecer, de alguna manera estaba esperando también quizás que Él hiciera algún milagro, pero probablemente esta familiaridad que ellos tenían con el Señor les estaba dando muchas dudas, les ponía mucha incredulidad. Por lo tanto, el Señor entonces no hace milagros portentosos en ese momento con ellos. Y entonces les hace referencia al ejemplo de Elías y de Eliseo. Elías, que de alguna manera les enseña, por ejemplo, que él fue con esta viuda, ¿verdad? Y a Eliseo, que dio la sanidad a este hombre sirio, a este Naamán el leproso, de alguna manera. Y entonces les da un asunto que ellos no logran entender, de cómo es posible de que Dios no les muestre esos milagros que estaban esperando. ¿Sabe por qué muchas veces nosotros nos perdemos de esos milagros portentosos? Porque a veces nosotros estamos tan llenos de incredulidad debido quizás a la familiaridad que tenemos. Deberíamos nosotros abrir nuestros ojos del entendimiento y permitir entonces al Señor que nos ayude para poder experimentar estas sanidades, esta sanidad que tanto necesitamos en nuestro corazón hoy, ¿verdad? Como personas, como individuos, pedirle al Señor que nos ayude. Me encanta el versículo número 28 porque dice: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, se enojaron, se molestaron debido a las palabras del Señor Jesucristo, ¿verdad? Haciendo estas comparaciones con el profeta Elías y el profeta Eliseo. Bueno, la tercera y última cosa que me gustaría dejar en tu corazón es lo siguiente: Dios nos da la oportunidad número 3 de tenerle cerca. Nos da la oportunidad de la cercanía con nuestro Dios. Podemos acercarnos o podemos alejarnos. Podemos nosotros pedirle al Señor que venga hacia nuestras vidas, o a través de nuestros actos, a través de nuestros hechos, podemos hacer que el Señor se aparte de nosotros. Versículo número 29. Levantándose, lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarlo, pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Esta comunidad no logró entender la oportunidad que tenía. En lugar de recibir en su corazón a este Dios todopoderoso, lo querían echar, lo querían despeñar, pero el Señor entonces pasa por entre ellos y se aleja y se aparta. Te hago una preguntita: ¿cómo está tu corazón en este momento? ¿Cómo está tu vida delante de nuestro Dios? ¿Tienes una cercanía con nuestro Señor? ¿Estás creyendo en lo que Dios puede hacer contigo? ¿Estás participando de la labor milagrosa que el Señor quiere hacer a través de tu vida? ¿O estás sencillamente alejándote, apartándote, ¿verdad?, por caminos equivocados? Espero que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida, y me encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Te mando un abrazo. Bendiciones.